Sin más preámbulo, voy a presentar a nuestro primer ponente, José Martínez Millán, a mi izquierda, que es catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid, cuyas líneas de investigación han sido fundamentalmente cuatro. La Inquisición española fue con lo que se inició en su tesis doctoral. En segundo lugar, las corrientes espirituales del antiguo régimen. En tercero, la corte y casas reales, que es quizá como es más conocido tanto dentro de nuestro país como fuera del mismo, porque gracias a él se inició el estudio de la corte en España y él también tomó la iniciativa de crear un instituto universitario en la Universidad Autónoma de Madrid, el IULCE, Instituto Universitario de la Corte en Europa, que ha generado una ingente, y de verdad que no soy exagerada al decir ingente, bibliografía sobre la corte desde los inicios, desde Carlos V hasta Felipe IV, son los últimos que se han publicado, aunque también algunos sobre los Borbones. Últimamente, él, como director o IP, de investigador principal de un proyecto sobre los sitios reales españoles, pues también tiene esta línea que últimamente ha trazado. Ha dirigido 40 proyectos de investigación nacionales e internacionales, 25 tesis doctorales y más de 50 congresos internacionales. De sus publicaciones podría estar aquí hablando muchísimo, pero como no voy a ocupar el tiempo en ello, remito a los repositorios que existen en Internet, fundamentalmente a Dialnet, pero decir que este año pues, ha publicado en la Casa de una Reina Católica, Margarita de Austria, como ustedes pueden ver en el libro, sobre Isabel Clara Eugenia, una infanta castellana, o La pervivencia del sistema cortesano, las novelas de Benito Pérez Galdós y La Inquisición contra la bigamia en defensa del orden social, como publicaciones individuales. Y como publicaciones colectivas, ya he dicho que les remito a ustedes a los repositorios que tenemos en Internet. Así que, cuando quieras, Pepe, puedes hablar. Muchas gracias, Gloria, y muchas gracias a Leticia por haberme incorporado en este proyecto que realmente ha sido fabuloso. La prueba es el libro, donde efectivamente hay 22 trabajos de especial calidad. Y además, porque realmente, bueno, nunca Caballero ha sido tan bien tratado, con todas las mujeres que son protagonistas y yo el único caballero, ¿no? Muchas gracias, de verdad. Y con este agradecimiento y esta satisfacción o alegría voy a intentar hacer un pequeño resumen de lo que es la corte, porque claro, hablar de la corte en 25 minutos pues realmente es bastante difícil. Pero sí quiero que ustedes, al menos a través de esta pequeña conferencia, perciban qué es en realidad la corte. Porque la corte en sí misma siempre se identifica con el lugar donde está el rey o en relación con el rey. Pero realmente la corte es algo mucho más. Es una organización política, una forma de organizar la monarquía, de organizar, diríamos en terminología anacrónica, el Estado. El Estado actualmente es a través de instituciones, donde reside la soberanía popular, etcétera, etcétera, pues hasta el siglo XIX realmente la Corte es un sistema político, una organización política que parte del rey. Que parte del rey es fundamental la monarquía. Bien, y esto se ve en la historiografía que ha venido desde el siglo XIX hasta nuestros días. En los últimos 20 años ha existido una exigencia por releer una interpretación de las categorías políticas, jurídicas y culturales de la Edad Moderna en grado de ofrecer una adecuada definición de la antropología política de la época. Esto representa un recorrido de investigación indispensable, tanto para entender desde dentro la organización de la realidad y relaciones políticas de los siglos XVI al XVIII,
como para salir del esquematismo rígido impuesto por las corrientes historiográficas que pretenden explicar la Edad Moderna en términos de contraposiciones y transiciones, es decir, en términos de instituciones actuales. En el interior de las diversas posiciones que caracterizaron el saber ético y político durante la Edad Moderna, tuvo un papel importante la filosofía práctica de Aristóteles, enderezada al conocimiento de la realidad mundana y del trato humano. Al menos hasta el siglo XVIII, la reflexión filosófica y política sobre los términos de gobierno y de administración de la comunidad política estuvo influenciada por las ideas aristotélicas, no por ideas del siglo XIX o del siglo XX, es decir, el Estado, ¿no? Mire usted, la construcción que se hace de las monarquías desde la Edad Media, del siglo XIV hasta el siglo XIX, estaba basada en la filosofía clásica y, en concreto, Aristóteles. Realmente, la filosofía clásica lo que defendía es que, efectivamente, Aristóteles, en la primera frase de la política, decía: el hombre es un animal social. Así comienza la política de Aristóteles. ¿Y eso qué significaba? Pues que el hombre, en término genérico, por supuesto, lleva en sí mismo la idea de formar sociedad. Y busca una pareja, la mujer busca una pareja, forman una familia, muchas familias forman las ciudades y las ciudades forman la res pública. ¿Cómo se gobierna la res pública? Pues la res pública se gobierna igual que un padre, el padre de familias, gobierna su casa. Y el gobierno de su casa viene establecido a través de un conjunto de saberes que en griego se denominaba la económica, que ha derivado en economía, pero que no es la economía. Es decir, la economía no solo es la económica, no solo es el traer dinero a casa, sino es un conjunto de recetas a través de las cuales se gobierna. Pues de la misma manera, esta idea de cómo surge la sociedad, Aristóteles lo traslada a cómo se gobierna la república. La república, repito, no la república en sentido actual, sino lo que es el reino, lo que es una monarquía. Y realmente el monarca, el príncipe, gobierna su reino igual que un padre de familias gobierna a su familia, a través de la económica, no precisamente a través de relaciones, a través de relaciones institucionales. Un padre de familia no crea en su familia instituciones, sino que se hace a través de relaciones no institucionales, como son, por ejemplo, de parentesco, como son de costumbre, como son de patronazgo, etcétera, etcétera. Y esta es la forma como se construyen las monarquías hasta el siglo XIX, hasta las revoluciones burguesas. Ciertamente que un monarca o un príncipe tiene tantos hijos que evidentemente no puede gobernarlos directamente, es decir, no puede actuar directamente sobre ellos, porque se tiene 5 o 6 hijos, muy bien, pero si se tiene 5 millones de habitantes, como existía en Castilla, pues evidentemente eso no es viable. Y para eso se crean unas instituciones que no tienen el sentido de ahora, más bien son organismos, instituciones de gestión. Y yo no puedo mover a toda la sociedad y, por lo tanto, tengo que crear instituciones que no tienen el mismo sentido ni el mismo significado, ni siquiera la misma función que las instituciones actuales, aunque hablemos de instituciones, sino que es un término equívoco, porque las instituciones anteriores, pues evidentemente más bien es de gestión. Y de hecho, pues los cargos o los consejeros en los consejos eran nombrados por el rey y evidentemente había influjos. Una persona que servía al rey solicitaba: majestad, que mi hijo ha estudiado en la Universidad de Salamanca, a ver si que lo puede usted meter en tal institución. El rey, como pater de familias,
pues realmente era el responsable de que su familia, la monarquía, gobernase. Bien, esto produjo una forma de actuación, de cultura, produce una forma que es lo que se ha denominado la cultura cortesana. La cultura cortesana. Cada uno tenía su propio, dentro de esa gran familia, pues cada persona tenía su propia obligaciones, su propio puesto y, evidentemente, esto es como funcionaba, repito, la monarquía. Evidentemente, dentro de esa conducta, pues había, o dentro de esta conducta, había una serie de valores que evidentemente representaban precisamente la virtud. La corte arranca, o esta forma de gobierno arranca precisamente a finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, justamente cuando aparecen los estudios humanísticos, cuando aparece el Renacimiento. Es preciso recordar que el surgimiento de la corte coincidió con el retorno a la antigüedad, Studia Humanitatis, y la nueva concepción del saber y de la dignidad humana que se extendió en Europa durante el siglo XV y la primera mitad del siglo XVI, constituyó el fundamento intelectual de la conducta dentro de esta nueva organización de poder que era la corte. Los humanistas fueron letrados, cuya cultura nació fuera de los monasterios, de la enseñanza clerical escolástica, y estuvieron en relación con la aparición de las monarquías europeas, a quienes sirvieron. En 1534, Boscán traducía al castellano el conocido libro de Castiglione, Il Cortegiano, cuyos valores y comportamientos se constituyeron en paradigma de la corte. Durante las primeras décadas del siglo XVI, el arquetipo de cortesano fue desplazando al ideal de caballero medieval como referente primordial de la nobleza, siendo sustituido por las cualidades cultas que el cortesano debía poseer y mostrar ante los demás. El perfecto cortesano, junto a otros atributos, debía distinguirse por su bondad virtuosa, por el servicio honesto al príncipe y por educar a su señor en la virtud, ya que el verdadero humanismo consistía no solo en una cultura, sino además en una forma de civilización, en una conducta pública y privada tan atenta al pulimento individual como al bienestar de la comunidad. Por eso, si el humanismo fue una cultura completa que implicó un estilo de vida, resulta lógico que caracterizase una etapa de la historia europea en la que los modos de comportamiento ético y político estuvieron impregnados por sus ideas. Es decir, la aparición de la corte lleva el barrido del feudalismo, de la caballería, de los ideales de caballería, y aparece precisamente el modelo del cortellano. La sedentarización de la corte en una ciudad y la configuración institucional del gobierno de las monarquías a partir de la segunda mitad del siglo XVI conllevó también un cambio en el comportamiento cortesano y a cambiar el modelo que había puesto Castiglione. En concreto, si nos referimos a España, en el 1561 Felipe II estableció su corte en Madrid y procedió a la configuración institucional de una extensa y heterogénea monarquía. Para semejante tarea se sirvió de los letrados castellanos, que casi todos habían estudiado en la Universidad de Salamanca. El proceso de articulación política de la monarquía se manifestó de manera especial en tres aspectos cuando se establece la corte. En primer lugar, en el crecimiento de la administración. Había que gestionar a toda la población y había que crear nuevas instituciones. En el compromiso e identificación, segundo punto, de la dinastía con la confesión católica.
y, en tercer lugar, en el control ideológico y cultura de la sociedad. Como resulta fácil de deducir, tales estructuras no podían ser establecidas o fundadas por nobles guerreros, como en la Edad Media, sino por sesudos letrados capaces de traducir la evolución que tomaba el fenómeno de la corte en normas y leyes que definían las categorías y el comportamiento de los diversos sectores cortesanos. Para que no hubiera duda de ello, el 8 de octubre de 1586, Felipe II promulgó una pragmática, la pragmática de las cortesías, que fijó los tratamientos que se debían dar a sus distintos servidores y ministros, al mismo tiempo que señalaba el comportamiento que debía seguir cada uno de ellos. Se establecía así una cultura, la cultura cortesana, basada en las buenas maneras, en la subordinación del comportamiento. Cuando hablan de lucha de clases, es un disparate. Es decir, lo que se hacía era cómo uno tenía que estar sometido a otro, pero además de manera, diríamos, racional y lógica. Esa era la función de estas ordenanzas. Y en la jerarquización de las personas de acuerdo con su poder, que venía dado por la cercanía a la persona del rey. Cada uno tenía más poder, depende si estaba más cerca del rey o no. En este contexto aparecieron numerosos tratados de comportamiento y particularmente me voy a referir a dos de ellos, pero especialmente a uno escrito por Alonso de Barros, quien escribía una obra en que se limitaba a exponer un conjunto de normas extraídas de la cruda realidad cortesana, que reflejaban los comportamientos vulgares y prosaicos de estos personajes, es decir, qué es lo que había por debajo de estas normas y de estos comportamientos cortesanos, todos defendiendo el humanismo y la virtud. El propio autor lo advierte en el inicio de su estudio, que su objetivo no era tratar sesudos pensamientos filosóficos ni nobles principios humanísticos o éticos, sino explicar cómo se consigue la pretensión que cada individuo lleva consigo cuando se acerca a la corte. Es decir, pretende dar a conocer la dura realidad social que se esconde por debajo de esa cultura del saber estar, del comportamiento ético, de los grandes principios que diseñan la exquisita cultura cortesana. Una década después de escribir Alonso de Barros Filosofía cortesana, 1587, una década después, repito, otro analista del comportamiento cortesano, el capitán Fernández de Andrada, en una narración poética que describía la corte, identificaba la pretensión como una fiera que cada personaje lleva dentro, tan fuerte como el desbordamiento del río Guadalquivir cuando inunda los campos adyacentes. Dice, dejémosla pasar como la fiera, a la pretensión, a la ambición. Dejémosla pasar como a la fiera corriente del gran Betis, cuando airado dilata hasta los montes su ribera. El objetivo de Barros era, pues, enseñar al pretendiente cortesano la manera de atravesar los obstáculos que existían en la corte para conseguir su pretensión, objetivo que hasta entonces las personas que no lo conseguían ponían toda la culpa a la fortuna, llamándole injusta. Es decir, no he conseguido la pretensión porque no he tenido suerte, la fortuna. Mientras que Barros defendía todo lo contrario. Barros era un escribiente del célebre secretario Mateo Vázquez, a quien le dedicó el libro y le decía: la filosofía cortesana que presento a vuestra merced es doctrina necesaria para que los que por elección o necesidad pretenden ser acrecentados sepan los principios, los medios y los fines por do caminan y vienen a parar las pretensiones humanas. Por consiguiente, resulta lógico que para explicar los mecanismos de ascenso,
utilice los elementos más elementales de la condición humana y no las aspiraciones nobles con que las personas representan o se comportan en la sociedad. Barros decía, se pinta aquí un discurso de pretensores con los medios más usados, que son liberalidad, adulación, diligencia y trabajo. Con tan simples y prosaicos elementos, el cortesano debía salvar una serie de obstáculos y dificultades cotidianas, prosaicas y a veces humillantes, pero necesarias para conseguir la ambición. Dice Barros, la esperanza se da en la casa del privado. Es decir, hay que buscar el enchufe. Y tiene por azares al olvido. Es decir, me he olvidado de tu solicitud. Y el qué dirán. Fíjense ustedes que es algo muy actual, ¿no? ¿Qué dirán? La falsa amistad, el amigo que te vende. Mudanzas de ministros. Se ha cambiado el ministro, ya no me dan el favor. Muerte del valedor. ¡Ja! Si se ha muerto el valedor, se ha terminado tus esperanzas. Y fortuna mal aprovechada. El pensé que, es decir, es que pensé que, usted va fuera. Y la pobreza, por medio de algunos de los cuales se suele alcanzar la palma de lo pretendido. Estos son los obstáculos y estos tienes que vencerlo con la adulación, con la diligencia y con tu trabajo. De semejantes planteamientos no se pueden deducir comportamientos heroicos ni elevados principios humanos, ni siquiera la búsqueda de la verdad, como afirma Fernández de Andrada, para quien la vida en la corte era contraria a la grandeza de ánimo y a la virtud. Dice Fernández de Andrada, triste de aquel que vive destinado a esa antigua colonia de los vicios, augur de los semblantes del privado. Cese el ansia y la sed de oficios, que acepta el don y burla del intento, el ídolo a quien haces sacrificios. Evidentemente, no existe norma ética ni criterio de justicia, a pesar de las apariencias en tan inmunda realidad, sino la arbitrariedad que lleva consigo el apadrinamiento, hoy diríamos el enchufe. Dice Fernández Andrada, el oro, la maldad y la tiranía del inicuo precede y pasa al bueno. ¿Qué espera la virtud o qué confía en la corte? Se desprende una visión inconsistente y desasosegada de la vida del cortesano, siempre amenazada por la contingencia del tiempo, que resulta muy limitado para conseguir la pretensión. Alonso de Barros había escrito Filosofía cortesana, y más que un librito, que lo era, el librito en la segunda parte contenía un juego. El juego estaba pintado en un papel grande con 63 casas o divisiones, que son los años de la vida que se gastan en una pretensión y los que también la gastan a ella. Es decir, la edad media son 63 años, por lo tanto el juego son 63 años. Si no consigue la pretensión en esos 63 años, pues te has muerto, ¿no? El mismo sentimiento de angustia vital por el paso del tiempo manifestaba el capitán Fernández de Andrada, quien aconsejaba a su amigo que abandonase la corte y se retirase a la aldea para disfrutar de los pequeños quehaceres de la vida, que era la realidad, abandonando las ambiciones cortesanas, que son puras quimeras. Ya, dulce amigo, huyo y me retiro de cuanto simple amé, rompí los lazos. Ven y sabrás al alto fin que aspiro antes que el tiempo muera en nuestros brazos. Es decir, no gastes la vida en ambiciones y en la corte, en comportamientos que aparecen por éticos y lo que pretendes es conseguir tu ambición. Aunque se disfrazase de un juego la vida en la corte, desprendía un sentimiento pesimista y amargo ante la impotencia e inseguridad que todo cortesano padecía por la incertidumbre de conseguir el objetivo propuesto, para lo que se debía emplear unos mecanismos de ascensos más propios de la realidad material que la grandeza del espíritu. La clave del éxito era
ganar la voluntad del patrón poderoso, quien te iba a conceder la merced, para lo que se utilizaba la adulación, la disimulación y la apariencia. Resulta lógico que el camaleón fuera considerado como el símbolo del personaje cortesano. Se desprende de esta actuación una filosofía práctica basada en la subordinación del trato humano y en la adulación, es decir, en la falsedad, a los personajes que tenían el poder para repartir las mercedes, mecanismo de la evolución histórica muy alejados, como ya les he dicho, de la lucha de clases con que muchos historiadores han interpretado la Edad Moderna. Esta vil conducta debía asumirla el pretensor, es decir, el personaje era consciente que para conseguir su deseo debía asumir comportamiento tan rastrero, pero además Barros advertía, por lo que había observado él mismo en la realidad social cortesana, que aunque consiguiese su objetivo, dicho personaje no saldría indemne de la refriega. En la postrera casilla está una palma, premio del trabajo en que ella se pone, y asido a ella está un hombre que ha perdido un zapato por pescar un pez, mostrando que no hay gloria que sin dificultad se alcance. Es decir, que incluso aunque consigas tu pretensión con la que has llegado a la corte, siempre vas a salir manchado. Y entonces, en la última casilla hay una palma que, como saben ustedes, la palmera es el símbolo de la victoria, en donde está agarrado el pretensor con un pez entre los brazos, pero sale un tiburón y le come un pie y la bota. Es decir, aunque ganes, en la corte siempre sales manchado. Tan brillante y minucioso estudio solo podía ser escrito por alguien que hubiese experimentado los mismos sentimientos y aspiraciones que los descritos. En efecto, el segoviano Alonso de Barros era un escribiente que disfrutaba del patronazgo y amistad de Mateo Vázquez, consiguiendo pequeñas mercedes para él o para los miembros de su familia. Su hermano, por ejemplo, fue nombrado ensayador de la Casa de la Moneda de Segovia. Es decir, Mateo Vázquez estaba diariamente en contacto con el rey y le podía solicitar pequeños favores como este. A través de la influencia del poderoso secretario iba consiguiendo pequeñas cosas. Junto a él, otros personajes, entre los que se encontraba el mismísimo Miguel de Cervantes, eran parásitos de la corte en busca de alguna merced. Observaban que la forma por la que se guiaba la política en la corte y los métodos que se debían utilizar para triunfar ya no era la práctica de los valores humanos, sino el comportamiento al margen de toda norma ética o referencia religiosa, orientado exclusivamente a conseguir el propio interés. Desde este punto de vista, el libro de Barros resulta inmortal porque expresa el comportamiento humano ante el poder, que es el mismo a pesar del paso de los siglos. No solo hasta el siglo XVIII, sino que incluso muchos aspectos los podemos hablar del siglo XXI. La corte representó por excelencia el lugar en que se hacía política, en un momento en que la organización del Estado no estaba institucionado como ahora, sino más bien el poder estaba representado en las personas que identificaban las funciones políticas. Es decir, realmente el poder venía por la autoridad de cada una de las personas. Les pongo un caso, por ejemplo, que la princesa doña Juana, de la que se va a hablar aquí, que estaba siempre junto al rey. Bueno, pues cuando venían gente de Valencia, de Cataluña, iban a Portugal para comerciar, se pasaban por Madrid a las Descalzas Reales a hablar con doña Juana para que escribiese una carta a su hijo, el rey don Sebastián. Es decir, que doña Juana, podíamos decir, si se me permite esta libertad, era como el Ministerio de Asuntos Exteriores, era la que ponía en relación unas cosas con otras. ¿Por qué? Porque evidentemente la función estaba no en las instituciones, sino en las personas. Por ello, se creó unas fórmulas, etiquetas, en el comportamiento y en las relaciones entre los personajes de acuerdo a su poder e influencia, lo que constituyó una cultura cortesana que dominó los siglos XVII y XVIII y que es diferente a la del siglo XVI.
La repetición de esta conducta, basada en la apariencia y en la adulación, dejó sin contenido tan excelsas normas sociales que predicaba el humanismo, dejando al descubierto la verdadera realidad cortesana. Hubo que esperar al siglo XVIII para criticar esta dura y cruel forma de comportamiento social, disfrazada por la hipocresía de las apariencias. En su discurso sobre las ciencias y de las artes, 1750, Rousseau afirmó que existía relación entre la vida moral del hombre y el desarrollo de la cultura. Esta inversión de los valores naturales en la sociedad había provocado la sustitución de la realidad por la apariencia. Al hombre moderno no le importaba lo que era, sino lo que parecía ser. La apariencia no nos muestra lo que el hombre es, sino encubre su naturaleza original. El hombre moderno, dice Rousseau, vive fuera de sí y basa su vida en la opinión más que en la naturaleza. Las artes y las ciencias, según Rousseau, necesitan para florecer una atmósfera de lujo y de ocio. Surgen en realidad de los vicios del alma. La sociedad dominada por las artes y las ciencias está llena de desigualdad. De esta manera, el lenguaje también deja de ser un medio válido de comunicación para convertirse únicamente en un instrumento de jerga social carente de sentido. La polémica podría ser superficial mientras la retórica fuese el arma decisiva, pero el objetivo de Rousseau era distinto. Había visto que todo depende radicalmente de la política y, como quiera que se tome, ningún pueblo será jamás otra cosa que lo que su gobierno quiera ser. Esto es, el problema de la moral llevaba al problema de la política. Rousseau ponía en crítica el modelo político en el que vivía, que no era otro que el sistema cortesano. Hay una frase para defender el discurso de las ciencias y de las artes, en donde, como saben ustedes, Rousseau decía que las buenas costumbres no habían contribuido a la civilización, que resulta letal. Y es que decía, el cortesano, la cultura de la corte, es la persona que toda su vida se esfuerza por agradar a los demás y nunca hacer bien. Muchas gracias.